El título de este video es una mentira, porque en realidad me acabé el Silmarillion más o menos por diciembre, algo así. Pero por alguna razón tengo ganas de hablar de esto, así que muy bien. Primero que nada hay algo muy importante que tengo que decir. El Señor de los Anillos es la saga de fantasía épica más importante de la historia. Y eso me supone un problema, porque esta saga ha sido analizada y sobreanalizada desde todas las perspectivas posibles, desde sus libros, sus películas, sus efectos especiales, la música, la narrativa, la historia, el desarrollo de los personajes, la mitología, sus influencias antes y después, el impacto que tuvo, aspectos lingüísticos del Quenya y el Sindarin, la arquitectura y el diseño de producción, la cinematografía de sus películas, la fidelidad de estas con respecto a los libros, el world building con todas sus razas, reinos y dioses. Por Dios, es que hay un tipo que analizó las películas con respecto a cómo se utiliza el aspecto de la comida de forma narrativa. Y creo que con esto queda claro mi punto. Literalmente no hay absolutamente nada que yo, un random de internet que llega tarde a la conversación, pueda aportar. O al menos eso parecería. Sin embargo, citando a uno de mis autores favoritos, Carlos Ruiz Zafón, cada libro, cada tomo que ves tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Y citando a un youtuber que me gusta mucho, Héctor Portillo de Caja de Películas. Pero lo más especial para mí son las historias detrás, donde me acompañaron, con quién estaba, quién me los dio, qué es lo que significan para mí. Te están regalando historias, te están dando conocimiento, te están dando formas de pensar, te están ayudando a crecer, a agrandar tu mundo y a agrandar la persona que eres. Y por esta razón quiero contarles cuál ha sido mi historia personal con el Señor de los Anillos. Sé que esto lo verán 3 4 personas que son las que están atentas a mi canal, un par de amigos y ya está. Y que tal vez debería ponerme con ese video de las tortugas ninja para ver si con eso, no sé, retomo un poquito. Pero no sé, me surge hablar de este tema en particular ahora, no sé por qué. Ok, primero yo comencé a leer más o menos a los 9 años. Yo era muy pequeño y comencé con Harry Potter, la mejor opción para empezar siempre. Después de eso, después de haber leído ese libro y unos cuantos más, sentí ganas de meterme al Señor de los Anillos. Las películas las había visto, pero no completas, las había visto por partes y recordaba muy poco. En esa época yo aún estaba en el colegio y era muy pequeño, debería tener tal vez 13 14 años. Y presté la comunidad del anillo de la biblioteca del colegio. Yo en ese punto ya era consciente de que El Señor de los Anillos era una saga bastante vieja y de lo importante que era. Aún no dimensionaba el nivel de su influencia, pero sabía que era una saga muy importante. Entonces tomé la comunidad del anillo y empecé a leer. Y lo que me encontré fue algo que me marcó. Y no de la buena manera. A ver, en ese momento yo no era ajeno a la literatura universal, a los libros viejos. Había leído un par, pero me habían sido muy difíciles de leer, porque claramente el estilo en el que están escritos no está hecho para la gente de hoy en día. La forma de contar historias ha evolucionado muchísimo, por lo que un libro escrito hace tanto tiempo es complicado de leer. Y cuando yo me leí El Señor de los Anillos por primera vez, no me esperaba encontrarme eso. No esperé que fuera tan complejo de leer. El inicio de la Comunidad del Anillo es contarte la historia de ver a quiénes los hobbits, que los hobbits de los que vienen al otro lado del río, que los que son de los hijos de los Tuk, pero los Bolsón, pero los otros, los que son los pelosos, los que están al otro lado. O sea, es contarte datos ahí sobre los hobbits y tal. Y a mí me pareció muy raro que lo que es una saga de fantasía épica empiece así. Finalmente no fui capaz de avanzar de los primeros capítulos y yo no tenía un hábito de lectura tan bueno, así que acabé dejando el libro, no fui capaz de continuar, no estaba preparado para leerlo. Ya varios años después, habiendo leído más libros, habiendo estado más calmado, un día iba por la feria del libro con mi mejor amigo y nos encontramos con la trilogía del Señor de los Anillos ahí, bien bonita, y decidí que quería comprarla porque sabía que querría leer esos libros alguna vez. Tal vez no aún, pero los quería. Y recuerdo muy bien que quería comprarlos y estaban algunos en promoción,
pero me faltaba algo de dinero. Y entonces mi mejor amigo, que le agradezco mucho hasta el día de hoy, me dio parte de dinero para comprarlos. Él es un crack. Samuel, si estás escuchando, sos un crack. Y sí, al final le pagué, dejo en claro, le pagué los libros, obviamente, pero sí, los compré gracias a él, gracias a Molo, sos un crack. Y bueno, eso fue por 2017, tal vez 2018, por esa época. Y los libros se quedaron ahí. Los guardé mucho tiempo y no los leí. Estaba en mi época no lector por ese entonces. Un par de años después, ya estando en la universidad, comencé a hacer una lista enorme de películas, de sagas y de cosas que tendría que haber visto hace mucho tiempo, de muchos clásicos, de muchas cosas que tenía pendientes y que no había visto. Y entre ellas, uno de los más importantes que tenía pendientes era toda la saga del Señor de los Anillos. Ya me había visto las películas del Hobbit, pero igual no había visto toda la saga completa. Y como dije, las tenía por partes. Así fue que gracias a esta lista, hace un año más o menos, me di a la tarea de al fin ver toda la saga del Señor de los Anillos completa, en versión extendida. Y eso incluye a las películas de los Hobbits, sí, porque al parecer puede sacar más largo, más extendido, meterle más relleno a esas películas que ya están súper alargadas. Igual, un fin de semana cogí y empecé a verme todas las del Hobbit. Fui en orden, empecé con el Hobbit porque quería terminar con lo que no había visto y además porque sé que las del Señor de los Anillos van después. Y de por sí ya tenía muchas cosas spoileadas, yo ya sabía un montón de elementos de la historia, incluyendo cómo iba a terminar. Igualmente ahí me vi las más de 20 horas que duran todas las películas juntas y obviamente me encantaron. Incluso las películas del Hobbit, a pesar de lo alargadas que están y de que claramente los efectos especiales están muchísimo más exagerados que los de la trilogía original de Señor de los Anillos, hombre, igual me parecieron buenas películas y yo las disfruté mucho, son muy emocionantes. Incluso creo que hay cosas que la película del Hobbit hace mejor que su libro, pero no voy a hablar de eso en este momento, será para más adelante. Recuerdo que lo que más me gustó de las películas es lo dramáticas y emocionales que son. Te llegan al corazón. Cada cosa que le pasa a los personajes es demasiado. Y el hecho de que los hobbits se vean tan inocentes y de que les pasen tantas cosas vuelve que todo lo que suceda te pegue muchísimo más duro. Por Dios, la última media hora del retorno del rey me la pasé llorando a moco tendido sin parar. Es que fue demasiado. En serio, desde que Sam está cargando a Frodo para llegar al monte del destino hasta el final y la forma como se despiden, todo eso me destruyó, me destrozó. Estaba llorando como loco en ese momento. Y aún ahora vuelvo a ver esas escenas y me vuelvo a poner emocional y se me humedecen los ojos y pienso en de verdad, es que es demasiado, hay demasiados sentimientos involucrados en esto. Creo que queda claro que las películas me gustaron mucho y yo sabía que me iban a gustar mucho cuando las vi. De hecho me gustaron más de lo que yo esperaba, no esperaba que fueran a ser tan buenas, pero sí, me encantaron. Y claro, como es obvio, ahí agarré todas las ganas de ponerme a leer y por fin desempolvé mi libro de la Comunidad del Anillo. Entonces comencé a leer y yo ya era consciente de que tal vez no estaba haciendo lo correcto, ya que tendría que haber comenzado por El Hobbit, que es el libro más cortito y más fácil de leer. Pero seguí leyendo y fui leyendo y llegué hasta la mitad del libro, que es el momento en el que en una página aparece fin del libro primero, por alguna razón, a pesar de que es la mitad de la Comunidad del Anillo, que es cuando llegan a Rivendell. Y entonces en ese momento decidí, hombre, tengo que parar, porque primero debería leerme el Hobbit. Así que en ese momento hice una pausa y un día que estaba haciendo una fila para comprar algo, fui a dar unas vueltas y fui a la librería del sitio donde yo estaba y vi que estaban vendiendo el Hobbit y no estaba muy caro, tenía el dinero. Así que aproveché y fui, lo compré y luego volví a ir a hacer la fila y empecé a leerlo mientras estaba en la fila. Y la verdad es que leer El Hobbit fue bastante fácil, porque a pesar de que es un libro viejo, es un libro muy corto y que además Tolkien lo escribió con un estilo muy fácil porque era un libro pensado para niños. Y sí, increíblemente está jodidamente alargadas las películas del Hobbit. De verdad, del libro más cortito de todos, le sacaron 3 películas larguísimas y se inventaron un montón de cosas. Está claro
que a nivel de adaptación las películas del Hobbit son muy inferiores a las películas del Señor de los Anillos. Sin embargo, hay una cosa que creo que las películas del Hobbit hacen mejor, y es que logran hacer que te involucres de forma más personal con los personajes. Porque la forma sencilla de narrativa que tiene el Hobbit es una muy impersonal. Es una que no ahonda mucho en los diálogos, en la que dicen, Thorin y su grupo llegaron a tal lugar y esa noche compartieron, rieron y cantaron y contaron historias. Pero no te dice qué canciones cantaron, qué historias contaron, de qué fue de todo lo que hablaron. En realidad no conoces a ningún personaje además de Thorin, Bilbo y tal vez un poco de Gandalf. No los conoces a nivel personal. Es muy difícil conectar con ellos en ese sentido. Por eso creo que la película ayuda muchísimo, porque en la película tienes que mostrar las cosas, tienes que mostrar lo que hablan, lo que hacen, lo que dicen, cómo piensan, y tienes que caracterizar a cada personaje. En el libro del Hobbit son 13 enanos en la compañía de Thorin, pero podrían ser 13 como podrían ser 80, porque no conoces a ninguno de forma personal. Es como si toda la compañía fuera un único personaje que trabajan todos al unísono. En las películas, a diferencia de en el libro, los puedes conocer de forma un poco más personal. Puedes ver cuál es la personalidad de cada uno, cómo se ven, cómo actúan y qué es lo que los diferencia de los otros. Y todo eso me parece muy positivo y creo que pone a las películas del Hobbit como algo que vale la pena verse, porque hace que la compañía de Thorin y los demás personajes secundarios tengan un rol más allá de estar ahí de fondo. Por no mencionar que las interacciones entre ellos y cuál es su relación y cómo se sienten y qué piensan unos respecto a otros es algo que suma muchísimo, porque son un grupo tiene una dinámica, los grupos tienen que hablar, convivir, tienen que actuar, pensar de cierta forma, y es importante que en un grupo te muestren su dinámica, quién tiene qué rol, quién actúa de qué forma, por qué unos son así y otros hacen otra cosa, cuáles son las jerarquías. Bueno, continuando con el siguiente libro, La Comunidad del Anillo, lo retomé, volví a leerlo y continué desde donde me había quedado, que era la reunión en Rivendell. Vi el concilio de Enroll y todo lo que pasó justo después, todo el viaje, las minas de Moria y todo lo que les pasó después de eso, la supuesta muerte de Gandalf, cuando llegan a Lorien, y todo me pareció muy interesante, todo me encantó. Y de hecho, una de las cosas que más me gusta es la relación de Legolas y Gimli, su inusual amistad. Es algo que me encanta. La dinámica entre ellos es fantástica. Y algo que posiciona a los libros del Señor de los Anillos por encima de los del Hobbit es que aquí sí se ahonda más en qué piensan los personajes uno del otro y cada quien tiene una personalidad más definida. Se los ve desde una perspectiva muchísimo más personal. Y creo que el mejor ejemplo de eso es precisamente Legolas y Gimli. Cómo interactuaban, cómo al principio no se llevaban muy bien porque los elfos y los enanos han tenido tensiones desde siempre y cómo poco a poco se vuelven en los mejores amigos. A pesar de que los libros eran más complejos de leer y de que claramente por eso fue un poco más difícil seguirles la pista y de que claramente me habré dejado varios detalles, estos libros fueron muchísimo mejores que los del Hobbit porque precisamente conoces a todos de mucha mejor forma. Cada quien tiene una personalidad más definida y eso me gustó mucho. Y además es en estos libros donde se empieza a tratar uno de mis temas favoritos del Señor de los Anillos y creo que es lo principal y lo más importante y lo que ha trascendido en el tiempo, que es la amistad. De todas las cosas que trata el Señor de los Anillos, la única que no se ha convertido en un cliché, la única que sigue trascendiendo en el tiempo, la única que hoy en día sigue siendo original, la única que sigue sintiéndole es el tema de la amistad. Es el tema central y al que el libro más vuelve y a la que toda la saga vuelve constantemente. Ya en el Hobbit sucede con la relación entre Bilbo y Thorin, pero es una relación que se siente superficial por lo poco que llegamos a conocer en verdad a Thorin desde su personalidad. Pero en el libro de El Señor de los Anillos logras conectar con cada personaje y con sus amistades, cómo son entre ellos, la comunidad del anillo como grupo y cómo trabajan juntos y su dinámica. Como dije, el tema central del Señor de los Anillos es la amistad, la camaradería, y es el tema al que vuelve una y otra y otra y otra vez hasta el final de la saga.
Es precisamente por lo que el final de La Comunidad del Anillo, tanto en película como en libro, es uno de mis favoritos, porque es poner a prueba la amistad una vez, es ver qué tan dispuesto estás a llegar. No vas a dejar que Frodo vaya solo hasta el monte del destino, tienes que acompañarlo, Sam. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque eres un tipo fiel, porque es tu gran amigo, porque tal vez es tu señor, no sé. Pero el punto es que tienes que acompañarlo, es tu deber. Pero no solamente es tu deber, quieres hacerlo. Tienes que hacerlo, porque sabes que te necesita. Y al final, si Sam nunca hubiese ido con Frodo, Frodo no hubiese sido capaz de lograr nada. Para la época en la que estaba leyendo El Señor de los Anillos, yo estaba en mi trabajo, el trabajo en el que estoy actualmente y en el que empecé hace relativamente poco. Y relaciono mucho este libro con ese trabajo, porque lo leía ahí por las tardes cuando no tenía nada que hacer, cuando había terminado mis tareas o cuando estaba en la hora del almuerzo. Leía ahí y lo comentaba con mis amigos del trabajo y estaba ahí atento. Entonces es un libro que relaciono mucho de esa época. Y hubo unos días que me tuve que ausentar del trabajo porque tenía un viaje importante que no podía posponer. Y yo vi que ese viaje era la oportunidad perfecta para leer y para acabarme un libro. Entonces, ya estaba cercano a terminar La Comunidad del Anillo. Entonces, speedruneé lo que me faltaba, speedruneé la última parte, el último tercio del libro. Lo leí rápido, lo leí así, para llegar con solamente las dos torres para tener el viaje. ¿Por qué? Pues porque era un viaje de 12 horas en avión. Estuve 12 horas metido en una lata viajando. Entonces tuve tiempo de sobra para leer. Ese tiempo más la semana que estuve fuera, más las otras 12 horas de regreso, no tiempo suficiente para que me terminara las dos torres del corrido. Me lo leí entero y me lo terminé poco antes de volver a mi ciudad. Un par de horas antes de volver a casa ya había terminado el libro. Y las dos torres creo que fue muy bueno que me lo leyera así, porque hubo un capítulo muy, pero que muy largo y que nunca voy a olvidar. El capítulo de los Ents. Es un capítulo lento, donde hablan demasiado, donde las cosas avanzan de la forma más lenta posible. Y creo que Tolkien lo hizo así adrede porque así es como son los Ents. Los Ents son muy lentos y su lenguaje, el éntico, es uno muy lento porque los nombres de las cosas son la historia completa de esa cosa desde que se creó, desde que apareció. Cuando nombran una montaña, cuentan toda su historia en su nombre. Y mi debilidad son los capítulos largos, y estoy seguro de que si yo hubiese estado leyendo esto durante varios meses, así como con otros libros, habría terminado teniendo un parón en ese capítulo en particular, porque era muy largo y a mí me gusta acabar mis lecturas, mis sesiones de lectura entre capítulos. No me gusta quedar en medio de un capítulo y no quiero que el capítulo termine. Entonces creo que fue muy bueno que yo leyera las dos torres en un avión donde lo único que podía hacer era estar leyendo y donde prácticamente la situación me obligó a avanzar. Y es algo muy positivo, la verdad, porque si no, probablemente esa parte del libro me habría quedado estancado por un buen tiempo. Y bueno, una de las cosas que más me sorprendió es la forma como está estructurado ese libro y cómo la primera mitad son Aragorn y Pippin y Merry y su historia y cómo luchan contra Saruman, mientras que la segunda mitad es sobre Frodo y Sam viajando hasta Mordor con Gollum. Y además me sorprendió que el libro termina con el encuentro con Ela la araña. Eso sí me pareció muy curioso porque eso en las películas sucede en El Retorno del Rey, no pasa en Las Dos Torres, pero aquí el libro termina con eso. Entonces me pareció algo muy curioso y muy interesante, la verdad. Pero bueno, terminé ese libro, volví a mi ciudad, volví al trabajo y ahí fue cuando continué leyendo El Retorno del Rey y donde lo terminé de leer. Y claro, cuando terminé de leer ese libro me dio una sensación de, hombre, ya terminó, terminé la saga. Y el final me gustó mucho, aunque me sorprende que fueran más de 100 páginas de conclusiones, o sea, considerando que, o sea, son más de 100 páginas y el anillo ya está destruido, ya terminaron y aún así pasan un montón de cosas, todo el viaje de regreso es toda una cosa, o sea, son más de 100 páginas contándolo, y todo lo que pasa con Saruman al final, que es muy distinto a lo de las películas, bueno, ni tan distinto, solamente lo que pasó fue distinto más o menos, o sea, lo que pasó entre medio,
pero al final el resultado fue el mismo. Igual, me gustó mucho toda la saga, obviamente, y obviamente vi todo el valor que tiene. Y otra vez, el tema de la amistad. Recuerdo estar leyendo otra vez esas escenas de la película en las que Sam carga a Frodo y otra vez volví a sentir todo lo que sentí en ese momento. Y como dije, lo más importante del Señor de los Anillos es la amistad. Es el tema más importante al que todos los libros giran. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la amistad? Puedes ir hasta el fin del mundo por un amigo. De verdad siento que de todas las cosas que El Señor de los Anillos ha tratado a lo largo de la historia y que se han acabado convirtiendo en clichés copiados por demás montones de sagas de fantasía, es este tema en particular, la amistad, lo que se ha mantenido auténtico, lo que puedes leer y decir, hombre, sí, esto está vigente, esto no se siente viejo, esto se siente como algo que es igualmente relevante hoy en día. Porque sí, las batallas y los discursos épicos están ahí, pero hay montones de sagas que los tienen. Igual con las razas, los elfos, los enanos, el trasfondo, los reyes, las crisis, no sé, todo eso está ahí y está muy bien, pero es algo que ya hemos visto. Porque se lo copiaron al Señor de los Anillos. Es algo que ya ha sido usado y muy gastado. Pero el tema de la amistad, no solamente siento que no ha sido usado lo suficiente, sino que siento que eso es algo que nunca va a envejecer, porque se hizo demasiado bien. Y es porque la sensación que te transmite la relación entre estos personajes es algo muy auténtico, es algo que siento que es irreplicable. Siento que es imposible hacer una amistad como la que se hizo en el Señor de los Anillos. Existen otro montón de sagas donde hay amistades, donde hay cosas, y está muy bien, pero son distintas. Y eso no es malo, eso no significa que son mejores o peores. Sin embargo, la sensación que te transmiten siempre será una distinta. Y la del Señor de los Anillos es una muy particular, es una muy bonita, es una que te descorazona y que te destroza. Y es algo que siento que no se puede replicar, que es único de la obra. Que a pesar de que haya muchísimas otras obras que hagan esto igual de bien, como It, por ejemplo, It es un libro de Stephen King que me encanta y que también trata de la amistad, cada cual lo hace a su manera. Y siento que la forma como el Señor de los Anillos lo hace es algo muy bonito y que de verdad para mí es el tema central, es en lo que todo gira y es lo más importante. Es lo que siento que si le quitas al Señor de los Anillos haría que no fuese lo mismo, que no fuese la saga que es. Y bueno, así terminé la saga del Señor de los Anillos. Sin embargo, me faltó un libro, El Silmarillion. El libro que te explica toda la mitología y la historia de la primera y segunda edad de la Tierra Media. Y lo leí, me lo acabé, lo leí entero. Y tengo que decir que de todos fue el que menos me gustó. Y ojo, yo sé que es muy bueno, yo sé que hay muchas cosas buenas acá, hay mucha mitología y muchas cosas, pero yo estoy muy acostumbrado al formato de novela y me gusta mucho. Y lo que más me hizo difícil leer este libro es lo impersonal que es, porque te cuenta la historia del mundo, no se enfoca en ningún personaje en particular y hay muchos nombres, muchos señores, muchas casas de los enanos y de los elfos y muchos personajes y muchas cosas y ninguno lo conocemos de forma realmente personal. No hay ninguno en el que nos sentemos y lo persigamos viendo cómo es en su día a día, lo que piensa, lo que hace en sus momentos más íntimos. No hacemos eso, es contar una historia de forma más general, como quien te cuenta un mito. Y está muy bien, y está muy bien logrado. Y si algo le tengo que dar a este libro es que tiene las batallas más épicas de toda la saga. Las mejores batallas están aquí. Yo cada vez que imagino cómo fue la pelea de Fingolfin contra Morgoth, o de Glorfindel contra el Barlock, o del perro Human contra el Sauron, es increíble y hay personajes muy buenos. La historia de Beren y Luthien me encanta, la de Húrin me gusta mucho, la de Túrin, su hijo, también me gusta mucho. Y es que hay grandes historias aquí, hay cosas que están muy bien hechas, yo no voy a decir que no, pero son historias contadas como si fueran mitos, de forma totalmente impersonal, que no te permiten conocer verdaderamente a los personajes.
y por eso no lo disfruté tanto como los demás libros. Y por eso se me hizo muy difícil de seguir. De todos los libros, este es el que más detalles me dejé, el que es más complicado de leer, el que está escrito de la forma más enredada y el que es la puerta de acceso que yo no le recomiendo a nadie. Yo no le recomiendo a nadie empezar por el Silmarillion, pero de ningún modo. Así sea lo que sucede antes, así sea la explicación de todo lo que va a venir después, no recomiendo empezar por aquí. Es mejor leérselo al final, cuando ya conoces la historia y ya te has enamorado de los personajes y del mundo y de todo. Porque de verdad que es muy pesado. Y eso que no es el libro más largo. Es más largo que el Hobbit, pero aún así no es muy largo. Pero es muy pesado. Es muy difícil de leer. Y de hecho yo me he perdido 1.000.000 de detalles y he tenido que compensarlos viendo videos de YouTube que te explican la mitología. Porque si no, me perdería entre tantos nombres y tantas cosas y tantos personajes y tantos elfos y tantos acontecimientos y tal batalla y tal cosa y la guerra de la cólera y yo qué sé, y la caída de Gondolin y el momento en el que se fundaron no sé cuáles reinos, todo es demasiado y atosiga demasiado. Y sí, la forma como está contada no es una que te lleve de la mano. Es muy complicado de leer. Por eso es que no lo disfruté tanto como me gustaría. Y es un libro que probablemente con la relectura vaya a querer más. Y si alguna vez lo releo, seguramente me va a gustar muchísimo. Sin embargo, como dije, fue el que menos disfruté. A pesar de que reconozco que tiene las mejores batallas de toda la saga. La verdad, las peleas aquí son una cosa titánica, enorme, fantástica, epiquísima. Y eso me gustó mucho. Pero sí, es el libro más complicado. Y una historia que tengo con este libro es que cuando me empecé a ya leer todo El Señor de los Anillos con la intención de acabarme la saga y de leérmelo todo bien y así, un amigo me prestó el Silmarillion, me dio su edición ahí y cuando empecé a leer el Silmarillion lo leí con esa edición. Pero yo tenía ganas de acabar y le metí mucho speedrun a toda la saga en general porque quería acabar, porque quería devolverle a mi amigo su libro. Porque, hombre, no se siente bien tener un libro ajeno y siento que tengo como cierta responsabilidad de leerlo de verdad y de dárselo. Y a medida de que lo iba leyendo, yo al final llegué y me compré mi propia edición del Silmarillion y es mía y la tengo aquí y es muy bonita, me gusta mucho. Y pues me lo leí y ya, pero no he podido devolverle el libro del Silmarillion a mi amigo y tengo que devolvérselo, tengo que sacar tiempo para ir y dárselo. Y lo peor es que me acabé la saga ya hace un buen rato y me la acabé rápido porque quería devolverle sus libros a mi amigo y no lo he hecho. La verdad sí, yo soy el colmo, la verdad, lo acepto, pero ok, ya se lo devolveré. Y bueno, este es el final de este video. Esta es mi historia con El Señor de los Anillos. Cómo viví yo esta saga. Y siento que tiene mucho valor contar este tipo de cosas porque cada quien cada vez que lee un libro o se mete a una saga muy grande o ve cierta película o juega cierto videojuego, hay una historia detrás de cómo tú mismo la vives. Y creo que eso es muy valioso y creo que eso hace que cada quien tenga una experiencia única y por eso quiero compartir esto. Yo sé que esta saga se ha hablado de todo, ya lo dije al inicio. Por eso es que siento que lo único que tengo que aportar es cómo yo lo viví. Creo que eso es muy valioso. Y lo que me marcó a mí, como dije, es el tema de la amistad. Y es algo que se va a quedar conmigo siempre. Y el día que relea El Señor de los Anillos, que me vuelva a ver todas las películas, es lo que siempre voy a tener en mente. Esta es una gran saga, digna de la reputación que tiene, es muy importante y claramente la recomiendo, es que es obvio. Obviamente pienso que lo mejor es leerla cuando ya has leído un poco, cuando tienes cierta costumbre porque no es fácil, pero vale la pena. Y creo que es mejor empezar por sus películas, sobre todo porque son libros viejos ya. Y siento que es más fácil entrar cuando ya conoces la historia y ya quieres a los personajes. Y sí, honestamente, que esta saga sea tan importante y que tanto sus libros como sus películas marcaron un antes y un después, tanto para el cine como para la literatura, es algo que me sorprende demasiado, porque cada una marcó el estándar. No hay una sola obra de fantasía que no beba del Señor de los Anillos. Absolutamente todas tienen
inspiración directa e indirecta en El Señor de los Anillos. Y sus películas a nivel de efectos especiales y a nivel visual también son súper importantes. Y todas las películas con grandes efectos especiales posteriores al Señor de los Anillos no podrían haber existido sin todas las aportaciones y todas las cosas que se lograron con esta saga. Es una saga muy importante y un friki como yo obviamente tiene que tenerla como obligatoria en las cosas por leer y ver. Es que si no la has visto, estás muy atrasado.